Hola a todos de nuevo, seguimos una jornada más con nuestro curso de testing. A partir del día de hoy publicaremos una serie de vídeos destinados a entender los data providers y a sacarles el máximo partido. ¿Qué son los data providers y para qué sirven exactamente? Hasta ahora, todos los ejemplos de métodos de test que hemos estudiado no recibían ningún parámetro, pero esto no es ninguna norma. Los métodos de test sí que pueden recibir argumentos. ¿Y quién se encarga de proveer datos a nuestras pruebas? Pues como su propio nombre lo indica, los data providers. Veamos un ejemplo sencillo en código. Supongamos que en nuestra clase de prueba hemos añadido el siguiente método que valida si una cadena de texto es un palíndromo, es decir, si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Para comprobar que el método funciona correctamente, necesitaremos analizar los resultados devueltos con diferentes datos de entrada. Desde nuestra clase prueba test vamos a crear un método de data provider que nos suministre los diferentes casos a probar. Este método debe de ser público y en versiones recientes de PHP Unit también debe ser obligatoriamente estático. Podemos llamarlo, por ejemplo, palíndromos data provider. La documentación de PHP Unit nos avisa de que un método de data provider debe devolver un valor iterable, ya sea un array o bien un objeto que implemente la interfaz traversable. La opción más común es usar un array bidimensional donde cada elemento es un array con un conjunto de datos diferentes. Así que en nuestro data provider escribimos un return y vamos a empezar a indicar los valores que queremos que sean recibidos en el método de prueba. Podemos empezar con un caso sencillo como la palabra oso, donde el resultado esperado sea positivo. Luego agregamos un caso negativo, como lo sería la palabra mesa, para verificar que no se generen falsos positivos. También podríamos incluir un caso positivo con una palabra más larga, como reconocer. Y finalmente, considerar casos límite especiales como palabras con espacios o mayúsculas. En este caso, vamos a escribir yo hago yoga hoy. Genial, pues ahora vamos a crear nuestro test al que podemos llamar detecta palíndromo correctamente, que recibirá el texto y el resultado esperado. Para obtener los datos de nuestro data provider, deberemos indicarlo con el atributo data provider de versiones recientes de PHP Unit o mediante una anotación si estáis utilizando una versión anterior. En nuestro caso, la instancia de la clase prueba ya se crea en el método setup, por lo que solo necesitamos llamar al método espalíndromo y verificar que el valor esperado coincide con el valor obtenido. Vamos a ejecutar nuestro test desde el terminal y todo funciona correctamente, pero quiero que reparéis en el detalle que aparece en la consola, y es que a pesar de haber lanzado un único método de test, PHP Unit nos dice que se han ejecutado 4 tests. Y esto es así ya que el método es llamado 4 veces con diferentes conjuntos de datos. Un consejo que os damos para que la información de consola sea más significativa es transformar el array de retorno en un array asociativo en el que se le asigne un nombre a cada conjunto de valores. Esto es particularmente útil cuando se produce un error para un elemento del data provider. Hagamos una prueba, introduzcamos un error y ejecutemos de nuevo el test. Si os fijáis, en este caso nos informa del índice del conjunto fallido, pero esto podría ser poco práctico si hubiera muchos conjuntos. Vamos a crear una clave para este conjunto con el nombre de reconocer y vamos a volver a ejecutar. Como veis, ahora la información es mucho más clara y precisa sobre qué conjunto nos está dando error. Para concluir el tutorial, queremos mencionar que no hay inconveniente alguno en usar varios data providers para un mismo método de test. Simplemente se añadiría un nuevo atributo data provider debajo del anterior, indicando el método del segundo data provider a utilizar. Con esto terminamos este primer vídeo introductorio sobre data providers. Esperamos que haya quedado clara su utilidad para reutilizar un mismo test con diferentes datos. En próximas entregas exploraremos con mayor detalle algunas de sus particularidades más interesantes. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta entonces un fuerte abrazo.